Hi everybody, welcome to your English class. Today's topic is going to be about the present simple, part of the body, interrogative sentences, and plurals. Let's talk about the parts of the body. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, las partes del cuerpo, preguntas y cómo construir plurales en inglés. Empecemos por las partes del cuerpo. Parts of the body. The first part is going to be the face. La primera parte va a ser la cara, el rostro y la cabeza. ¿Qué hay allí? ¿Qué encontramos? Encontramos el eyebrow, que son las cejas. Vamos a encontrar hair, eyes, los ojos, nose, chin and mouth. Vamos a encontrar la boca. Son partes del cuerpo, vocabulario fácil, sencillo para iniciar este A1. Vamos a encontrar también full body parts. Vamos a encontrar el cuerpo por completo. ¿Qué encontramos? Nuevamente, chest como nuevo vocabulario, lo que es el pecho, arms, los brazos. Vamos a encontrar stomach, nuestro estómago. Hand, cuando es singular. Hands, cuando es plural. Leg, cuando es una pierna. Legs. Toe, ¿sí? El pie. Vamos a encontrar knee, las rodillas. Entonces, repasemos este vocabulario para que sepamos cómo pronunciar cada una de las partes del cuerpo. Ahora vamos a hacer un análisis sobre cómo construir preguntas, ¿sí? Vamos a hablar sobre las yes-no questions and how to build questions with do and does. Cómo construimos las preguntas con do y con does. We follow this pattern, que vamos a seguir un patrón. El verbo, los auxiliares do y does siempre van a ir al inicio de toda pregunta para contestar sí o no. Y luego vamos a seguir el sujeto y luego el verbo. Observen los ejemplos. Do you like horror movies? ¿Te gustan las películas de terror? Yes, I like them. Sí, me gustan esas. Sí, no, I don't like. I like action movies. Personal pronouns que funcionan con el do, I, you, we, they. Do you, do we, do they, siempre van al inicio de toda oración. ¿Para las que utilizamos estos auxiliares cuando queremos hacer preguntas, como ya les venía diciendo, para contestar sí o no? We use does with the third person of singular. Y los personal pronouns son he, she, and it, with singular noun forms. Note, when we're talking about something that happened regularly, we normally use simple present. Vamos a utilizar el presente simple por lo general cuando hablamos de esas cosas que nos suceden a menudo, haciendo preguntas y formas negativas de palabras que pueden indicarnos que nosotros estamos o no haciendo algo. Entonces, ¿cómo se coloca el auxiliar? Al inicio, siempre de toda pregunta. Does she walk to the school every day? ¿Ella camina a la escuela todos los días? Observa que puede ser sí, sí. Yes, she usually walks to her school. Ella siempre va siempre caminando al colegio. Entonces, estas preguntas que se llaman yes o no question, las preguntas o el auxiliar siempre se va a ubicar de primero. Luego tenemos algunos ejercicios. Some exercise. Let's pronounce a few sentences using action to simulate daily activities. Vamos a hacer estos ejercicios para hacer un simulacro de acciones que hacemos por rutinas diarias. I wake up at 6 a.m. Me levanto. Es una acción. I wake up. Pero este wake up se diferencia de cuando nosotros decimos get up, porque el wake up es el primer despertar de la mañana. Y el get up ya es cuando nosotros incorporamos y salimos de la casa. Y observen qué ocurre con la palabra I wake up. El verbo queda en su forma base. No hay ningún intercambio porque el pronombre personal I no sufre ningún verbo. El verbo no tiene ninguna alteración. Pero en la siguiente oración que aparece aquí, dice she gets dressed at 6:30. Allí observen que el verbo tiene agregada la S y está resaltado porque significa que ella se levanta. Estamos trabajando con terceras personas. Acuérdense que terceras personas del singular siempre el verbo se le agrega la S cuando estamos hablando de este tiempo verbal que es presente simple. Classes
Classes begins at 7 o'clock. La clase comienza a las 7 en punto. Luego vamos a ver cómo formamos los plurales. What's new about plurals? In this segment, you'll discover how to create plurals in English. Besides, we must follow a grammatical rule to form them, such as adding s or s or es at the end of the words. Also, it's important to remember that sometimes there are a lot of irregular forms to talk about plural. Let's see several sentences with plural. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a descubrir aquí que al añadir la S, ES o IES al final de una palabra, vamos a formar plurales y vamos a ver cómo se forman algunos ejercicios. En la parte de la gramática directamente, it's the same rule to build sentences in the present simple when we work with the third person at the changes of the verb. Que es por lo general los mismos cambios que nosotros hacemos con los verbos, pero aquí un sustantivo va a ser una palabra, es algo que nosotros, a nosotros poderla identificar, vamos a sustituir nombres. Observen que vamos a añadir S directamente, dice en el primer ejercicio, dice add S to form the plural of most nouns. Example, girls, girls. La palabra girl en singular, al llevarla a plural, girls, solamente se le agrega la S. Apple, al agregarle la S, la convertimos en manzanas, apples. ¿Con qué reglas o qué hacemos nosotros para saber cuándo añadir la ES? Pues palabras que terminan en che, exactamente, SH, S, X o Z. Example, branch, nosotros branches. Dish, dishes. Este puede quedar así o puede añadírsele, muy poco común que se le agregue este plural. Bus, buses, porque termina en S. Box termina en X, se le agrega boxes. Quiz, quizzes, nosotros observamos que se le agrega la ES. Para aquellos sustantivos que terminan en Y, por ejemplo, candy, la Y cambia por I normal y se agrega IS, candies. Puppy, puppies. Los que terminan en Y, hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, toy no cambia la Y porque es, la palabra es consonante, vocal consonante. Ahí es cuando nosotros solamente añadimos S. En las anteriores no había esta regla, no es consonante, vocal consonante. Para sustantivos que terminan con la terminación F, hay unos que cambian realmente por completo. Por ejemplo, la palabra loaf inmediatamente se cambia por loaves. Knife, que es cuchillo, se cambia por knives. La F, lo que termina en F o FE, se cambia por B pequeña ES. For nouns that end with a consonant before O, a S, potato. También aquellos que terminan en O, se les agrega la ES. Hay algunos palabras o sustantivos que no se construyen de una forma regular, esas se le llaman irregulares o plurales irregulares. Por ejemplo, la palabra child no se le agrega ni S, ninguna de esas, sino su plural es totalmente diferente, es children. En mouse, el plural es mice. Y algunos de estos, por ejemplo, fish, tampoco tiene plural, sino quedan en una forma que es constante. Fish, fish. Dear, dear. Entonces, estas normas gramaticales también van a estar disponibles dentro de la Moodle para que las recordemos, hagamos los ejercicios y nosotros vayamos cada día escribiendo y teniendo una mejor gramática al momento de pronunciar. Let's practice with this. The first part that you're going to find here, you're going to find the first word, door. Door. ¿Cuál será el plural de door? ¿En qué termina? ¿Cómo terminará? ¿Cómo será? Doors. Book. ¿Cuál será su plural? Books. Party. Vamos a recordar teniendo en consideración las reglas gramaticales. La terminación es parties, library, libraries, fax, faxes, church, churches. Si lo hiciste así, well done. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención and I hope to see you in the next video.
Goodbye.